Nos gozamos en la presencia del Señor. Gloria a Dios para siempre. Así que seguimos, aleluya, gloria a Jesús, alabando al Rey. Bueno, esperamos que, aleluya, entre la señal. Gloria a Jesús. Bueno, ¿listo? Bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que los hermanos que estamos aquí en el nombre del Señor Jesucristo, nos gozamos de estar adorando a Dios y saludamos a nuestros hermanos a distancia. Aleluya, cada hermano, amigo que puede estar con nosotros compartiendo estos momentos de bendición. Amén. La palabra se predica para vida y vida eterna. Gloria al Señor. Así que por eso le damos gracias a Dios. Sean todos bienvenidos y siéntanse en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y amados, vamos a tomar un verso para meditar un poquitico en lo que Dios quiere recordarnos. Efesios capítulo 5, alabando a Dios. Efesios capítulo 5, dándole gloria al Señor. Con toda libertad adoramos a Dios, le damos gloria al Rey, bendecimos al Señor. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor. Efesios 5, vamos a estar tomando, aleluya, el verso, gloria a Jesús, 15, aleluya, verso 16 y verso 17, como textos guía para la enseñanza. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer unidos Efesios 5 del 15 al 17 y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todo. Gloria al Señor. Y dice la Biblia así: mirad pues con diligencia cómo veis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Aleluya. Amados míos, estos versos para nosotros los cristianos son muy conocidos, gloria al Señor, donde el Señor nos llama la atención de aprovechar, vivir bien, de cuidar lo que Dios nos ha regalado. Amén. Dice el verso, aleluya, en 15, que miremos bien con diligencia, aleluya, con cuidado, con atención, porque Cristo viene ya. Gloria al Señor. Alaba a Dios. Así que vamos a estar con cuidado y con atención escuchando la palabra de Dios. Vamos a orar y démosle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús por darnos la oportunidad de poder una vez más compartir, oh Dios, aleluya, tu palabra. Los que estamos aquí nos gozamos y cada hermano y amigo a distancia nos unimos con ellos. Y damos gracias porque eres tú el que haces posible que estudiemos la palabra, que cantemos, que hagamos palmas, que te adoremos, que podamos exaltar tu nombre y ser edificados a través de tu santa palabra. Toma el control del tiempo y de la red, Padre mío. Permite que la palabra fluya con libertad, Señor, y llegue con bendición a cada corazón. En el nombre de Jesús, Padre, tu palabra bendiga, ayude, salve, restaure, sane, reconcilie, obre milagros y maravillas, de tal manera que el nombre santo de Jesucristo sea glorificado. Oh Dios, atamos y reprendemos al enemigo de nuestras almas, a Satán, lo ligamos en el nombre poderoso de Jesús, lo reprendemos, sus fuerzas malignas, oh Dios, las arrojamos a lugares áridos y desiertos, limpiamos los aires de toda presencia antagónica y declaramos libertad, bendición, para que tu palabra preciosa libremente sea glorificada, Señor Dios, y tu santa bendición llegue a cada corazón. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Gloria a Jesús. Aleluya. Amados, como les decía ahorita, los versos son bien conocidos por nosotros. Y aquí nos exhorta el Señor a tener cuidado con nuestra vida espiritual, con nuestra salvación. Amén. Porque es importante que nosotros atendamos. Ya sabemos nosotros que la salvación es personal. No es por grupos, no es por familias, aleluya, sino a nivel individual. Cada uno da la cuenta a Dios de sí. Amén. Y por eso es que el Señor quiere que entendamos de esa manera y nos dejemos bendecir por el Dios del cielo. Dice que miremos bien con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios. Amén. Ahí mismo nos habla la Biblia de que hay ciertos tipos de personas en el pueblo de Dios. No todos son, aleluya, ¿verdad?, cristianos verdaderos, tampoco todos son cristianos ajenos, ¿sí? Hay de todo, gloria al Señor. Dice que andemos es como sabios y no como necios, o sea, andemos como cristianos salvos y no como cristianos perdidos. Dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos.
Se vive tiempo pesado, se vive momentos duros. Y el cristiano tiene que estar aprovechando bien el tiempo. O sea, buscando a Dios. Dice, por tanto, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aleluya. Es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Usted y yo no sabemos si este es el último servicio que vamos a estar. Todos los días lo decimos. ¿Para qué lo decimos? Para que cuando Dios nos permite ver hermanos y luego saber que parten a la eternidad, no digamos, no se dijo, no se habló. Todos los días Dios nos hace entender que debe ser el último día. Por eso hemos de ser sabios, no sentirnos confiados en nuestras fuerzas, en nuestra manera, en nuestro pensamiento, porque eso no sirve de nada. A nosotros lo que nos favorece es depender de Dios, humillarnos bajo su poderosa mano. Es Dios el que sabe ayudar, es Dios el que sabe levantar, es Dios el que sabe restaurar. Alaba al Señor, adora a Dios, hermano. Y por eso es que Dios nos llama a vivir su palabra, a andar en el orden. ¿Y qué quiere Dios que nosotros aprendamos hoy con estos versos como texto guía de la enseñanza? Aleluya, es saber algo sobre la obra del Señor. Que en la obra de Dios, ¿sí?, hay diferentes tipos de cristianos, diferentes tipos de personas, y por eso es que nosotros tenemos que aprender. Lo primero que el Señor nos enseña en el Evangelio es a poner nuestra mirada en Él, porque Él no falla. Por eso dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Dependemos de Dios y aprendemos a mirarlo a Él como ejemplo número uno. Gloria al Señor. Porque en este camino encontramos de toda clase de personas. Alaba al Señor. Toda clase de cristianos, creyentes de mucha manera. Aleluya, cierto, creyentes cristianos de pronto le llamamos a veces mediocres, tibios, mundanos, vacíos. Pero también hay cristianos que aman a Dios, son honestos, son muy entregados a Dios y cuidan una salvación. Porque para eso es que nos llama Dios, para darnos vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vamos a ver nosotros sobre esa parte de cristianos, aleluya, en cuanto a lo que es el cristianismo verdadero. Eso es, por eso dice que miremos bien con diligencia, con afán, cómo andemos, no como necios, sino como sabios. Primero nos dice eso, que aprendamos a andar como sabios, no como necios. La Biblia dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Eso es un necio, una persona que quiere ignorar a Dios y quiere dar la espalda a Dios. Un cristiano que quiere ignorar a Dios es necio, porque Dios no puede ser burlado. Y por eso es sabio el que es temeroso de Dios y apartado del mal. Gloria al Señor, porque sabe que está viviendo para Dios. Y es lo que debemos nosotros comprender. Dice la Biblia que aprovechemos bien el tiempo. Oigan, algo importante que los cristianos tenemos que aprender es a manejar el tiempo, aprovecharlo bien, ¿sí? La gente a veces piensa que maneja bien el tiempo porque es muy laboriosa, porque trabaja, porque hace muchas cosas en la parte humana y todo eso, ¿sí? Y la gente ignora eso que se hace aquí, es de aquí. Cuando aquí la Biblia dice que aprendamos a aprovechar bien el tiempo, nos habla de lo eterno. De lo que nos va a brindar la salvación en Cristo. Eso es lo que dice, aprovechemos. Porque, cierto, trabajar se tiene que trabajar, estudiar se tiene que estudiar, entrar, salir, laborar aquí, hacer las cosas de aquí se tienen que hacer. Aleluya, sea cristiano o no sea cristiano. Nosotros los creyentes, cuando nos habla de aprovechar el tiempo, nos habla de orar, nos habla de sacar tiempo para Dios, de estudiar la palabra, de buscar al Señor y ser entendidos en las cosas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nos dice, y por eso nosotros vamos a mirar aquí, aleluya, primera parte en cuanto a los cristianos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? En Filipenses 3 encontramos nosotros algo que nos dice la palabra de Dios. Aleluya, en cuanto al cristianismo. Dice la Biblia así, verso 9 de Filipenses 3, dice, y ser hallado, aleluya, en él, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Observe eso. Mire lo primero en cuanto a lo que Dios nos habla de cuidar
de ser diligentes, de aprovechar bien el tiempo y no andar como necios, sino como sabios. El cuidado, donde nos dice aquí que nosotros tenemos que estar apercibidos en Dios. ¿Por qué apercibidos? Dice, para ser hallados en Él. Ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia. El hombre no se puede justificar por sí mismo. Ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. La Biblia por eso nos dice en Romanos 5:1 que nuestra justificación es Jesucristo. Es Cristo, nuestro Salvador, es quien nos justifica ante el Padre. Si hoy podemos ser cristianos, hoy podemos llamarnos hijos de Dios y ser creyentes, poder arrodillarnos, buscar a Dios, es porque Cristo nos justificó delante del Padre. El día que lo aceptamos, Él nos hizo aceptos al Padre. El Padre nos adoptó como sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso una parte importante de nosotros de vivir el Evangelio es vivir siempre apercibidos, preocupados de ser hallados en Él, en Cristo, pero no por nuestra justicia, no por nuestra justicia, no por nuestro propio esfuerzo, no por nuestro intelecto, por lo nuestro, sino dice la palabra de Dios que es por la fe de Cristo. Por la fe, no por nuestras justicias ni las obras, aleluya, de la ley que habla la palabra, ¿cierto? O sea, por cosas que se hacen humanamente, porque la ley, cuando aquí dice que no por las obras de la ley, acuérdense que la ley antes de venir Cristo eran cosas que se hacían en la carne, era una práctica aquí. Y por eso es que aún los sacrificios se hacían con cosas de aquí. Se sacrificaban animalitos, no solamente para el pecado, sino para acciones de gracia, las ofrendas, todo, eran con cosas de aquí. Se usaban animalitos, se usaba harina, se usaba aceite, ¿sí? Cosas de aquí. Y el Señor en la ley estaba escrito, ¿cierto?, que hace estas cosas, practica estas cosas, para tener, aleluya, la seguridad de la presencia y la bendición de Dios. Por eso aquí dice que nosotros debemos preocuparnos de ser hallados en Él, no por nuestra propia justicia, que es por las obras de la ley. O sea, no porque yo crea que soy de Cristo, que estoy en Cristo y que sencillamente, ¿verdad?, voy para el cielo porque asisto a un culto, porque cargo una Biblia, porque eso son cosas que se hacen aquí. Nos habla es por la fe de Cristo. Donde yo tengo que andar es justificado en Cristo. Tengo es que adorar a Dios en Cristo. Tengo es que orar a Dios en Cristo. Todo lo que hago para Él tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. Por eso es necesario estar apercibido de ello, de saber que no estoy andando en una vida religiosa. Porque la iglesia, ya lo sabe, usted lo oye continuamente y todos los días Dios nos recuerda eso. La mayoría de la iglesia en el mundo está por eso fuera del orden, porque están viviendo una vida religiosa. Usted sabe que muchos cristianos, y la mayoría en el mundo entero, se escudan de estar en el camino del Señor porque se reúnen, porque hacen culto, porque hacen palmas, porque hacen muchas obras, porque crecen, porque prosperan, y en eso creen que es el cristianismo, y en eso es que se sienten seguros. Y por eso le dice, no teniendo nuestra propia. Mire, porque nos dice, miremos bien con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios. Porque muchos, luego le digo, creen que van a ir al cielo porque asisten a culto, porque cargan Biblia y porque practican ciertas áreas del Evangelio. No, hay que tener cuidado con la vida espiritual. Dice que nosotros tenemos que ser hallados en Él por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo, dice la justicia que es de Dios por la fe. Usted sabe que, aleluya, el apóstol Pablo, gloria al Señor, ¿sí? Aleluya, él habla, gloria al Señor, de lo que es la justicia por la fe, no por obras. Por eso es el cuidado. La batalla que tenemos aquí, hablemos aquí a nivel local de la obra, ¿cierto? Y que es en todo lugar, pero hablemos aquí. La batalla, ¿cuál es? Que la gente venga al culto, que la gente persevere, que la gente se mantenga. ¿Y por qué muchos hermanos no lo hacen? Porque ellos creen que en la condición que están
que va a venir Cristo y se los va a llevar, porque están escudados en que no vienen todos los días, pero vienen de vez en cuando, que sacan un tiempito para orar en su casa porque así les enseñaron, leen la Biblia, meditan en un verso de la palabra de Dios, ¿sí? Y procuran ser cristianos. En eso es que se está escudando la mayoría de la iglesia, hablemos a nivel local. Y por eso, hermanos, los vemos que vienen muy poco, y cuando vienen, cada 8 días, algunos cada 15, les vemos la cara y así. Entonces, cuando les vemos, les preguntamos: ¿cómo está todo, hermano? ¿Y qué nos dicen? Bien, en victoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere tener su propia justicia, ser hallado en él por sus propias justicias, por sus obras. Y aquí la Biblia nos dice eso. Dice que nos preocupemos de ser hallados en él, no teniendo nuestra propia justicia, que es la de la ley, sino la que es por la fe de Cristo. O sea, lo que hacemos lo hacemos por la fe. Por eso el cristiano asiste por fe, y como asiste por fe, mientras pueda, ahí está. El cristiano ora por fe, y como lo hace por fe, mire, llueva, truene, la pagué, mire, le puede faltar lo que sea, menos su tiempo con Dios, porque lo hace por la fe. Él sabe que no es por lo que él ore, sino por lo que él cree. Y sabe que cada vez que se arrodilla y habla con Dios, Dios está ahí. Que no es llenar un requisito, no le preocupa orar, le preocupa leer la Biblia, le preocupa buscar a Dios. Y ves, no es por un requisito al hombre, no, sino porque Dios quiere que vivamos para Él. Y por eso la justicia tiene que ser por la fe. Por la fe es que vemos su gloria, por la fe son los milagros, por la fe son las maravillas, por la fe son las sanidades que hoy en día en el pueblo, que poco, ¿cierto?, se ve. Usted sabe que la mayoría de gente testifica en lo que hace la ciencia, es lo que hacen los hombres, y eso no glorifica a Dios. A Dios le glorifica es lo que Él hace y lo que el hombre puede testificar que Él hizo en ese hombre. Gloria al Señor. Por eso en Isaías 42 dice: mi gloria y mi honra no la comparto con nadie ni mi alabanza. Mire eso, un cristiano que se cuida, son creyentes que permanecen, aleluya, andando en lo que Dios dice. Por eso entienda lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Él vive, y lo que vivo ahora en mi carne lo vivo en la fe, ¿sí? En la fe. Nosotros hoy no rezamos, oramos, pero no oramos por orar, porque si oramos por orar es rezar, ¿sí? Porque ¿qué es rezar? La palabra rezar viene de verdad del término repetición. Eso viene, por eso a la gente le dicen: rece tantos Padres Nuestros, rece tantas Aves Marías, ¿sí? Eso es rezar. Y el cristiano no reza, el cristiano ora. Orar es que hablar con Dios. Pero si el cristiano, aleluya, no aprende a hacer la oración como Dios la manda por la fe, se va a arrodillar, y lo único que hace es repetir algo sistemático, algo que no pasa del techo, porque Dios quiere es que oremos y hablemos con Él. No que repitamos, no que sepamos una oración ya, ¿verdad?, sistemática, aprendida, ¿sí? Donde ya sabemos que llego, listo, oré, dije 2 palabritas, listo, y entré y adoré a Dios, y ya hablé con Dios. Se levantó en la mañana el cristiano sistemático y se arrodilla, saluda al Señor, luego oró, le presentó los problemas, todas las cosas, y luego ya listo, Dios gracias, se levantó y siguió su camino. Eso es ser religioso, eso es rezar, ¿sí? Y la mayoría de la iglesia lo que está haciendo es rezar. Orar es hablar. Orar es hablar con Dios. Orar es tocar el corazón de Dios. ¿Qué es lo que es orar? Orar es tocar el corazón de Dios. Orar es saber que Él está ahí, que estoy de rodillas y Él está ahí conmigo. Él está ahí presente, no lo tengo que imaginar. No tengo que imaginarme a Dios. No, Él está. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11:6: sin fe es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. ¿Sí? Crea. Él no miente. Si Él dice: cada vez que usted se arrodille e invoca al Padre en el nombre de Jesús, ahí está el Señor, esté seguro que está el Señor.
Por eso es importante nosotros ser hallados en Él, no por nuestra propia justicia. Por eso el cristiano tiene que saber hacer las cosas de Dios. La Biblia hay que saberla leer. No es leerla por leerla ni aprenderla por aprenderla. El Señor no dijo aprendan la Biblia, dijo escudriñen. Escudriñar es sacar la esencia, sacar la enseñanza que nos trae. Como hablábamos anoche, ¿cierto? En la enseñanza, que no es recordar historias de la Biblia, no, es poner en práctica lo que nos enseña Dios y lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de esas historias. Porque de nada nos sirve a nosotros traer a memoria historia. La gente, ¿verdad?, únicamente recuerda la historia. Si hablamos, ¿cierto?, nosotros de hombres en la tierra que han hecho historia, pues los traemos a memoria y solo recordamos los hechos de ellos. Eso es historia, recordar los hechos de ellos, pero no más. Solo sé que ese hombre, esa mujer hizo eso en cierta época, ¿cierto?, realizó esas cosas, pero únicamente lo tengo es como historia, no más. En cambio la Biblia me trae la historia y me dice qué quiere Dios hacer conmigo hoy. Cuando nos trae, aleluya, memoria, la sanidad de los leprosos, ¿sí? Entonces, ¿para qué quiere que recuerde yo la historia? Porque eso es historia. ¿Sí? ¿Para qué quiere Dios que yo recuerde la historia de los 10 leprosos? ¿Sí? Para que yo hoy aprenda a no ser desagradecido. Que Dios me toca, que Dios me ayuda, que Dios me bendice, que Dios me levanta, ¿cierto? Y lo que yo debo hacer es lo que hizo el leproso, que fue limpiado y volvió y dio gloria a Dios. Eso es lo que me enseña a mí y me dice, ¿por qué? Porque ellos ya pasaron a la historia, pero nosotros estamos viviendo el presente. Y por eso la Biblia hay que saberla leer. Hay que saber que si aquí dice la Biblia que Él multiplicó panes y peces, Él multiplica panes y peces, no multiplicó, multiplica. ¿Sí? Que si Él limpió leprosos, no solamente limpió leprosos, limpia leprosos. Que cada milagro que vemos ahí, Él está para hacerlo. Por eso dice Hebreos 13:8, Él es el mismo. De ayer, de hoy, por los siglos. Gloria a Dios. Dice que no andemos como necios, sino como sabios. Que seamos hallados en Él, aleluya, no por nuestra propia justicia, sino la que es por la fe. La que es por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque hoy usted necesita un milagro. Y estamos predicando de Cristo que hizo milagros. Gloria a Dios. Hizo milagros, pero está aquí para hacerlos. Por eso no es historia por aprender historia. Hay es que saber que eso que Él hizo ayer y que usted lo está sufriendo hoy, Él está para hacer lo mismo. Él está para ayudar. Gloria al Señor. Por eso es creerle por la fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Es lo que Dios quiere evitarle al hombre, sufrimientos. Los sufrimientos están en el mundo, a pedir de boca. Pero Dios quiere al hombre evitarle. Cuando hablamos de la sanidad, ¿sí?, Dios quiere evitarle al hombre depender del hombre para sufrir, porque ya sabemos que los médicos están para ayudar a la gente que no puede creer. Para eso están los médicos. Los médicos están para ayudar a la gente que no puede creer, porque para el que cree en Cristo todo es posible. Y entonces ser hallados por la justicia, miren, no nuestra sino la de Dios. Por eso mucho cristiano está enfermo y entonces depende de todo lo humano, ¿sí?, porque es hallado en su propia justicia. Lo más común del ser humano es que si la persona es enferma, vaya al médico. Está sufriendo, está pasando momentos duros, no sea bonito, vaya al médico. ¿Para qué se queda ahí sufriendo solo? Si lo más natural, para eso están los médicos, dice la gente. Y eso es real, para eso están los médicos, para eso hay un seguro, para eso hay eso. Pero un cristiano, verdadero cristiano que, oiga bien, es sabio y no necio, y que es hallado en Él por la fe en Cristo, entonces cuando está pasando ese momento de enfermedad, sabe a quién acudir, sabe de quién depender, gloria al Señor, ¿sí?, y aprende a vivir para el Señor. Es lo que hoy Cristo busca en la iglesia y no haya.
no haya cristianos así. La mayoría de cristianos están dependiendo de sus propias fuerzas, de sus propios conocimientos. Y el justo vive por fe. ¿Sí? El justo vive por fe. El justo no va a vivir de otra manera. El salvo se va para el cielo con Cristo por la fe. Aleluya. Usted sabe que el viaje de aquí a la presencia de Dios es bastante lejos, ¿cierto? Y por eso hablamos, acuérdense que alguna vez hemos hablado que la iglesia se engaña, que si un cristiano no puede creer a que el Señor le quite un cáncer, le quite un tumor, le arregle un problema, le ponga un riñón, ¿cierto? Cualquier cosa a su organismo, no puede creer que el Señor lo hace y que tiene que acudir a buscar la fuerza humana para eso. Gloria al Señor. No se engañe que se va a ir para el cielo. Porque si no puede creer que le crea un riñón o que le arregle un problema en su organismo físico, aleluya, si ve que es temporal, ¿cómo va a creer que en un abrir y cerrar de ojos lo va a cambiar y lo va a hacer una nueva criatura y le va a dar un cuerpo nuevo para llevarlo al cielo? Es el engaño más grande. Por eso es que tenemos que ser hallados en Él, pero no por nuestra justicia, es por la fe en Cristo. Tenga cuidado con eso. Porque por eso mucha gente corre el riesgo de perder su salvación. Porque muchos están muriendo. Y están muriendo perdidos, creyendo que son salvos. Y eso está escrito. Jesús nos advirtió de eso en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al cielo, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el verso 22 Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre. Mire la justicia propia. En tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos maravillas, señales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como yo leía en la Biblia que tú lo hacías, así yo lo hacía. Y dice: y el Señor les declarará aquel día: apartados de mí, nunca os conocí, malditos hacedores. Mire quién le va a decir eso. A mucha gente que predicó, que echó fuera demonios, o sea que vivió una vida espiritual aparentemente a los ojos de los hombres, pero para Dios no lo hizo. Por eso, hacedor de maldad. Usted ha oído algo, y es que muchos cristianos son buenos para hablarle a otro de la vida de fe, pero ellos no le creen a Dios. Muchos predicadores, óigame bien, que oran por los enfermos y se sanan, ellos tienen en el bolsillo la pastillita de la atención. Santo Jesús. Ellos tienen en el bolsillito, ¿verdad?, ese aparatico, el inhalador, gracias, el inhalador para que le falte la respiración. Pero ora por el enfermo y se sana. Y da gloria a Dios, dice gloria a Dios. Y Jesús dice: sí, gloria a Dios. ¿Y usted qué hace con el inhalador en nombre? Sí, la gloria a mi nombre. Esas personas están testificando que yo les sané, que les quité el problema de la con la tensión, que ya no toman esas pastillas, que le quité el problema cardíaco, ¿cierto que sí? Sí, ellos testifican porque usted oró y ellos se sanaron, ¿cierto? Y usted, ¿qué hace usted con la pastilla de bolsillo? Sí. Dijo alguien: predica, ¿cierto? Pero no aplica. Y por eso la justicia propia, mire lo que es, donde mucha iglesia se está confiando, porque canta, porque predica, porque hace, porque sabe todo lo del culto, y gloria a Dios. Y la vida con Dios está mal, la comunión con Dios está rota. Y dicen algunos: si Dios no estuviera con nosotros, ¿por qué vemos los milagros? Usted lo ha escuchado y se lo recuerdo hoy. Los milagros en el pueblo de Dios se ven porque ya están hechos. El Señor no va a hacer milagros hoy, Él ya los dejó hechos. Por eso la Biblia dice que la sanidad la tenemos ya por la fe, porque hace 2000 años pagó el precio, ya está hecho. Maravilloso Dios. Él a nadie, por nadie, ya lo sabe usted bien, por nadie se va a crucificar hoy, ni por nadie va a sufrir hoy las heridas. Nada. Ya lo hizo, y lo hizo una vez por siempre. Y por eso por la fe creemos que el cáncer que hoy está molestando un cuerpo, y si esa persona le cree al Señor, por la fe, hace 2000 años Cristo pagó el precio, y eso se tiene que ir.
Alaba al Señor. Pero la gente sí es como la gente vive su propia justicia. Por eso muchos dicen, si Dios no estuviera con nosotros, no veríamos esto, no veríamos esto. Y el Señor le dice, no le preocupe usted porque usted echa fuera demonios, no le preocupe ni se sienta muy confiado porque usted hace maravillas y sabe todo lo del culto. No, usted tiene que estar preocupado de una cosa y se lo dije claritamente en Lucas capítulo 10, el verso 20. Preocúpese y esté seguro de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y ese nombre debe estar escrito ¿por qué? Por la fe. ¿Sí? Por la fe. De pronto no figuramos aquí en ningún lado, ¿cierto? Ni como creyentes o lo que sea, aquí no sobresalimos en nada, pero que nuestro nombre esté escrito allá. Porque cuando se pase vista, ahí debe estar nuestro nombre. Y por eso es que nos habla el Señor, estar apercibidos, no en nuestra propia justicia. Por eso entendamos el pensamiento que Dios nos da, hermano, y no nos justifiquemos, porque sabemos orar, porque sabemos ayunar, porque sabemos leer la Biblia y nuestra comunión con Dios está rota. Tengamos cuidado, porque Dios quiere comunión íntima con Él. Por eso dice el salmista en el Salmo 25, el verso 14, la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Mire con quién es la comunión íntima. Y usted sabe qué decir es con los que le temen, es con los que andan apartados del mal. Santo Señor. Porque según Proverbios, aleluya, si ve, 16 enseña que con el temor de Dios, los hombres, ¿sí? Con el temor de Dios. Cuando un cristiano no se aparta del mal es porque necesita que el temor de Dios venga allá, ¿sí? Porque es con el temor. Y por eso que la comunión íntima de Dios es con los que le temen. O sea, con los que están apartados del mal. Y a ellos hará conocer su pacto. Cuando leemos eso, a veces pensamos que es aquí, que nos haga conocerlo de aquí. No, cuando la Biblia dice en Salmo 25, verso 14, la comunión íntima de Dios es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entienda, hermano, que es lo que está diciendo. Nosotros hoy, Cristo, con su iglesia, con cada creyente, ha hecho un pacto. ¿Sí? Él ha hecho un pacto y nos ha mostrado ese pacto. Y los cristianos que nos preocupamos de mirar, de agradar a Dios, más que de hacer las cosas, aleluya, ¿sí ven? Con nuestra fuerza, nos preocupamos de agradar a Dios. Dios nos muestra ese pacto. ¿Cuál es el pacto? Lo que el mundo ignora. Dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Ese pacto, mire el pacto, voy a la casa de mi Padre y voy a preparar lugar para ustedes. Amén. Y el pacto que hago con ustedes es que si voy y preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Si es lo que es estar apercibidos, estamos en eso, nuestro enfoque es el cielo. En la vida espiritual, usted viene a culto aquí, usted asiste y sabe, y los hermanos que van escuchando a distancia oyen el mensaje y se dan cuenta, aquí le estamos hablando de cielo, estamos hablando de salvación, estamos hablando de redención, estamos hablando de una vida espiritual para tener vida eterna. Nosotros no le estamos predicando para que prospere, no le estamos hablando para que sea un buen empresario, no le estamos hablando para que sea un buen profesional, para que surja mucho en las cosas de aquí, no. Le estamos diciendo, humíllese, conságrese bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo exalte cuando fuera el tiempo. Alabado sea Dios. Preocúpese de morirse con Cristo, preocúpese de volar con Cristo en el rapto de la iglesia. Eso es lo que se predica todos los días. Por eso usted nota, no se está predicando otra cosa. Sí, oramos a Dios que ayude a los hermanos, que les resuelva sus problemas, que les dé las cosas necesarias porque Él las da por añadidura. Pero el mensaje que usted oye aquí y se recibe la palabra es que estemos listos para irnos con Él, porque tenemos un pacto. Voy a preparar lugar para ustedes, y si voy preparo, volveré y los llevaré para que estén conmigo. Alabado sea Dios. Y sabemos que para entrar allí no se puede entrar como querramos, hay que entrar en la fe de Cristo. O sea, en la santidad de Él. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso tengamos cuidado con eso de la palabra. No vivamos una vida religiosa.
porque de nada va a servir. El cristiano, la Biblia dice en 1 Juan 3:13, lo citamos muchas veces, pero nosotros poco lo miramos. Miremos, aquí lo citamos casi todos los días, pero miren 1 Juan 3:13 lo que dice, aleluya, para que entendamos y tengamos cuidado si realmente nuestra fe está fundada en Cristo, aleluya, en la fe del Señor o en los hombres. Gloria a Jesús. 1 Juan, capítulo 3, el verso 3, oigan lo que dice. Voy a leer el verso 2 para que lo entendamos mejor. 1 Juan 3, 2 o 3. Amados, ahora somos hijos, o sea, ahora hemos aceptado a Cristo y en Cristo nos ha hecho hijos de Dios. Somos hijos de Dios por Cristo. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos, ¿sí? Porque todavía no hemos sido perfeccionados, o sea, no hemos salido de este mundo. Dice la palabra, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal. Cuando Cristo venga, miren lo percibido, si tenemos que nos cuidar y estar. Dice que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y es donde dice el verso 13, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Mire la esperanza, está en el verso 2. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero aleluya, ¿cierto? Sabemos que cuando Él se manifieste, esa es nuestra esperanza, que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como sé que cuando Cristo venga quiero ser semejante a Él, me dice el Señor, ¿tú tienes esa esperanza, Germán? Le digo, sí, Señor. Entonces me dice, si tú tienes esa esperanza, enséñame, purificándote a ti mismo, así como yo soy puro. ¿Sí? Observe cómo nos dice. Por eso mire la iglesia, la iglesia hoy en día, todos están pensando conseguir casa, conseguir carro, conseguir título, conseguir las cosas materiales, preocupados de las cosas humanas. Ese es el afán de la iglesia. Y por eso la mayoría de peticiones en las congregaciones y la oración es, hermano, que tenga un buen trabajo, hermano, que me pueda salir de la casa, hermano, que me pueda salir del negocio, hermano, que pueda hacer esto, hermano, que logre hacer esta, solo cosas de aquí. Y entonces, ¿dónde está la purificación? Para encontrarse con Él. Porque para encontrarnos con Él tenemos que ser puros, así como Él es puro. Por eso en 1 Pedro dice el Señor, ¿cierto? En capítulo 1, verso 15-16, sed vosotros santos en todo vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Nos exige esa santidad para poder ser como Él. El apóstol Pablo, sin perder esta parte, estoy terminando el pensamiento por hoy, no hay problema. Filipenses capítulo 3, volvamos a Filipenses 3. Pero miramos aquí algo importante que Dios quiere que nosotros miremos. Oiga, bien. Versos 20 y 21, que también son versos muy repetidos diariamente. Filipenses 3, 20 y 21 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. También lo estamos esperando, por eso mire donde viene. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria. Miren lo que hará Cristo cuando Él venga. Por eso es que lo leemos, lo citamos y lo recordamos también. Estos son versos que nosotros a diario. Hay gente que dice, pero ¿por qué tanto hablan de esos versos? Es que no hay más versos en la Biblia. En la Biblia hay muchísimos versos. Pero Dios está interesado en que usted y yo no nos sepamos tantos versos de la Biblia, sino que entendamos qué estamos haciendo en el Evangelio. ¿Para qué somos cristianos? ¿Sí? Porque de pronto en la enseñanza no tiene conocimiento profundo. Pronto la gente dice, bueno, ¿y por qué no da un estudio sobre Rusia?
Y Ucrania, ¿qué dice entonces la Biblia de eso? Porque muchos predican de eso, sí, prediquen de eso. Yo le digo de Rusia y le enseño, aleluya, que Rusia, ¿sí?, es una nación que está ahorita mismo cumpliendo una profecía de Dios. Que eso no es nuevo y que eso ya está escrito y lo sabíamos de antemano. Y que esto que está sucediendo, le digo a la gente que no es más sino un trompetazo de Dios diciéndonos lo cercano que está Cristo con nosotros. No más. La gente inmediatamente se preocupó, el mundo entero, mire la tercera guerra mundial, dice la gente, y todo eso es tremendo. Y por eso a los hermanos les enseñamos y les decimos, no se preocupe, que entre más malo, más bueno. A usted lo que le interesa saber de Rusia, ¿sabes qué? Que si la Rusia llegara Dios a permitir la guerra, la tercera guerra mundial, antes de que la permita, nosotros nos vamos con Cristo. ¿Sí es lo que nos interesa? ¿De qué sirve que le dé un estudio al pie de la letra de Rusia y decir de Rusia y cuánto mide la casa de Putin? La palabra. Santo. Dios no está interesado en que sepamos tanta escritura, aleluya, verdad textual. Quieres que entendamos qué nos dice la Biblia de nuestra vida espiritual. Oh, gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. Dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria. Nos va a transformar, nos va a dar un cuerpo nuevo, lo sabemos todos. Alaba al Señor. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Observe cómo aquí el apóstol nos habla de la esperanza de un cristiano, de la esperanza, y dice, todo aquel, si esto lo dijo Pablo, el apóstol Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza, que está esperando a Cristo, alabe lo que él vive. Gloria a Dios. Aprenda eso. Todo el que está esperando a Cristo, ¿qué hace? No dice se prepara para la guerra, no dice se prepara para no sé qué, no dice que está preocupado a quién van a nombrar como presidente o gobernante o senador. Todo aquel que tiene esta esperanza maravilloso se purifica a sí mismo, así como el escudo. Gloria a Dios. En eso sabemos si somos cristianos o no. Por eso ve que Cristo dijo en Lucas 10, aleluya, cuando los discípulos vinieron, que ya les cité el verso, cuando vinieron los 70 contentos de echar fuera demonios, Señor, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. O sea, no vengan a sorprenderme a mí porque los demonios se sujetan. Me van ustedes a sorprender a mí, dijo Jesús, porque usted me diga que se sujetó el diablo. Porque usted le dijo a un endemoniado, espíritu inmundo, fuera, sal de ese hombre, déjalo libre. Y el hombre quedó libre. ¿Me vas a venir a impresionar a mí con eso cuando te mandé a hacer eso? Oh, poderoso. Eso fue lo que te dije, vaya y eche fuera el diablo, mijo. ¿Me vas a impresionar porque levantaste un paralítico en mi nombre? ¿Me vas a impresionar porque limpiaste un leproso en mi nombre? ¿Me vas a impresionar porque resucitaste a un muerto en mi nombre? A eso te mandé. Eso fue lo que te dijo. Si no, entonces ¿para qué ibas a ir? Te dije, vaya y predica, vaya y sana enfermos, limpia leprosos, aleluya, levanta paralíticos, dale vista al ciego, resucita a los muertos y anuncia la palabra. Amén. Entonces, ¿qué nuevo me traes? Cuéntame. ¿Sí? Porque es lo que la iglesia quiere impresionar. Muchos cristianos quieren impresionar a Dios porque echa fuera demonios, porque hace cosas, porque es buen cristiano, porque canta, porque toca, porque predica, porque enseña, porque hace. Santo Señor. Y dice, me va a impresionar por eso, si a eso te he llamado. Y para eso te he capacitado. Y lo más natural es que si tú, aleluya, predicas, yo respaldo la palabra. Para eso te pongo. Si oras por el enfermo, yo lo sano. Porque no eres tú, soy yo el que sana. Por eso les digo en Lucas 10, aleluya, del 17 al 20, fue cuando le digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza enemigo y nada os dañará. Nada. No hay poder contra ustedes, es lo que he visto. No hay poder contra ustedes. Santo Señor. Si es lo que es un cristiano, no hay poder maligno contra ustedes. Y luego dijo, pero óigame bien, no se sientan seguros, contentos de que los demonios se sujetan en mi nombre. Porque a eso los mandé y eso lo hacen ustedes porque yo les di esa autoridad. Santo.
Judas, con todo y ser, mire, un avaro en la parte material, fue hecho fuera demonios y vio la gloria de Dios. Pero si ve, no se purificó, mire, a sí mismo. ¿Sí? No se purificó a sí mismo. Y cuando llegó el momento, el enemigo le ganó la batalla. ¿Sí? Entienda eso. Por eso tenemos que entender nosotros. Pedro ya lo sabemos, negó al Señor, le falló al Señor como Judas. Igual, porque no piensen que peor fue Pedro y fue Judas que Pedro. No, con Dios no hay acepción de personas. Pecado es pecado. ¿Sí? Hay que aprender eso. No miran a Judas como el vil pecador y todo eso. No, Judas lo mató fue la codicia. El amor al dinero, eso fue lo que lo mató a él. El Señor le advirtió en su caso. Pedro, usted sabe que Pedro era intrépido y Pedro era impulsivo y todo eso. Y el Señor le advirtió también. He rogado al Padre para que tu fe no falle. Pedrito lo entendió y le falló al Señor. Y no lo negó solamente, sino que la tercera vez lo mató. Pero Pedrito, con todo y que maldijo el Señor, salió y lloró en la presencia de Dios. Y se dejó ayudar por el Señor. Comprendió las palabras. Dice que cuando lo negó y maldijo la tercera vez, cantó el gallo y Jesús lo vio. Allá estaba Jesús siendo vituperado y Pedro estaba a este lado. Y la mirada se encontró y sintió un dolor terrible. Cuando se acordó, eso fue lo que el maestro me dijo. Ya estaba advertido. Pero si él no se quedó quieto, lloró en la presencia de Dios. Se humilló y alcanzó. Y se dijo. Usted ve a Judas humillado a los pies de Cristo. Usted ve a Judas llorándole al Señor. Aún más cuando el Señor lo recibe, que viene y le da un beso, salve maestro. Y luego lo mira el Señor, amigo, aquí anda. Y le dijo algo, Señor, perdóname. ¿Sí? Y luego después, cuando ya quiso sentir arrepentimiento, le pidió perdón a quien no debería pedir. Porque no se purificó. Poderoso Dios. Dios. No se purificó a sí mismo. Pedro lloró amargamente, lloró, se humilló, se purificó en Dios. Y por eso Dios lo restauró. Viene Cristo y verá la restauración. Judas no lo hizo y Judas se perdió. Por eso el Señor a nosotros nos está hablando de eso. Los discípulos vienen contentos y el Señor les dice: ustedes están muy confiados porque echan los demonios fuera, porque hacen lo que yo les voy a decir. No, lo más natural es eso. Lo más natural es que si usted pone el bombillo en la roseta y ya hay servicio de luz en la casa, lo más natural es que usted ponga el bombillo en la roseta, bien apretadito, que el bombillo esté bueno y el interruptor mueva, le verá que se prende. Sí, amén. Eso no es un milagro. Ya está hecho. Si usted quita el bombillo, sigue en tinieblas. Pero si usted el bombillo lo deja puesto y prende el interruptor, hay luz. Entonces, que usted que fuera demonios es porque a eso lo mandé. Eso le dije, vaya. Y lo hizo. Yo les digo es preocúpense, porque sus nombres. O sea, purifíquense a sí mismos. Si ustedes tienen la esperanza de irse conmigo, purifíquense. Apercíbanse bien del Evangelio, de ser hallados en Él, no por su propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Sino la que es por la fe de Cristo. Y ahí quedamos por hoy. Después miramos al poquito más de él. Pero mírense, eso es cristiano. Cristianos, hermanos, que no están apercibidos, sino están muy confiados en sí mismos. Y por eso Jesús nos recordó, no el que me dice, no el que me dice Señor, Señor está al cielo, sino el que hace. La pregunta que Dios hace hoy para que todos y cada uno aquí y a distancia nos contestemos personalmente. Nos dice el Señor: tú eres cristiano, ¿verdad? Y le decimos: sí, Señor, gracias. Gracias que soy cristiano, tú me salvaste. Ah, bueno. Solo una pregunta tengo que decirte. Si hoy envío por tu alma, ¿dónde estarás en la eternidad? Cierra tus ojos y adora a Dios. Si hoy envío
envío por tu alma. Hoy me pongo fin a tus días en la tierra. ¿En dónde estarás? En la eternidad. Padre, hemos leído tu palabra de ser diligentes en la vida cristiana y andar como sabios y no como necios. Que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, pero el tiempo es lo tuyo. El tiempo es la vida espiritual. El tiempo es lo que nos da vida eterna. Porque, Señor, muchos han malinterpretado la palabra y aprovechan bien el tiempo, sí, Señor. Lo aprovechan en las cosas humanas y se preocupan mucho por salir adelante en lo parte humana, terrenal, y surgen y salen bien, pero espiritualmente están vacíos, espiritualmente están en ruina, espiritualmente están dormidos, muertos, y eso no sirve de nada, porque lo que aquí se consiga, aquí se queda. Pero el que hace la voluntad tuya, que vive tu palabra, permanece para siempre. Hoy nos has recordado de que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, y que andemos, oh Dios, como sabios, como personas temerosas de ti, apartadas del mal, y que si nuestra confianza verdadera, oh Dios, es irnos con Cristo en el rapto de la iglesia, o al morir partir a la presencia del Señor salvos, tenemos que demostrarlo, Señor, a ti primeramente. Lo demostramos purificándonos a nosotros mismos, ciñéndonos a ti, dejándonos ayudar por ti, Señor, comprendiendo que tenemos que hacer es tu voluntad y no la nuestra. Tenemos que crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para salvación. Tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, con la cual crecemos para salvación y vida eterna, Señor. Yo te pido que ayudes a entender cada hermano aquí presente y a cada hermano y amigo a distancia el pensamiento de la palabra. Que no ande como necio en su pecado, en su descuido, en su mundanalidad, en su desorden, en su propio concepto, Señor, donde, oh Dios, Cristo no, para Él no es de santidad, sino es de mundanalidad, de desorden, de descuido, de abandono, Señor. Que no ande como necio, Señor, sino que hoy pueda hacer un alto en su camino y vuelva la mirada hacia ti, Señor, que tú sabes tener misericordia de nosotros y a tiempo estás hablando antes de que se termine el tiempo de la gracia, Señor. Y llamas a cada cristiano mundano, carnal, mediocre, descuidado, abandonado, frío, tibio, Señor, lo llama a que se arrepienta, que se humilla, que se consagre, que no confíe en las cosas humanas, que no confíe que está bien en los caminos tuyos, porque las cosas humanas le salen bien, porque puede surgir en lo material, porque puede estar y salir con libertad en este mundo. No, sino que aprenda a vivir contigo, a mantener una comunión íntima contigo, apartado del mal, consagrado, siempre, oh Dios, buscando ser hallado por ti, irreprensible, sencillo, sin mancha, Señor. Como dice tu palabra, ser, oh Dios, aleluya, oh Dios, hallado en Cristo, no por su propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Padre mío, ayuda a cada hermano y hermana, bendice cada hermano a distancia, Señor, tócalo y permite que este pensamiento quede grabado en su corazón. Y que hoy comprenda, Señor, que si tú vienes, Señor, tenemos que aprender a tener la convicción de que somos de Cristo, y que si algo en él, en ella, le dice que no es de Cristo, Señor, que, oh Dios, necesita arreglar, que ahora mismo lo haga ese hermano, esa hermana, y no lo deje para mañana. Que aproveche hoy que se está hablando y se está dando la oportunidad, porque mañana puede ser tarde, Padre mío. En el nombre de Jesús, ayuda a cada hermano, ayuda a cada hermana, Señor Dios, a humillarse delante de ti, Señor, a vivir la vida cristiana no como piensa el hombre, sino como tú lo dices, Señor.
Señor. Que vivamos como dijo David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya, en el nombre de Jesús, Padre mío, toca a cada hermano, hermana, saca esa mundanalidad, saca esa frialdad del corazón de tantos, saca esa tibieza, saca, Dios mío, ese paganismo. Oh Dios, mira cuántos están mirando hacia el mundo con una Biblia bajo el brazo. Mira cuántos codician el mundo, Señor, con una Biblia bajo el brazo. Mira cuántos ven mejor las gentes afuera que ven los caminos del Señor, porque están muertos, aleluya, en su vida espiritual. Pero hoy hazles entender, Señor Dios, y que se acerquen a Cristo, que se acerquen al Señor, se humillen bajo la poderosa mano del Señor, aleluya, y Él les restaurará y les exaltará cuando fuera el tiempo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, Padre mío. Permite que tu santa palabra llegue cabida en el corazón de cada uno. Oh Dios, y comprenda que estamos esperando es la venida de Cristo. Estamos esperando, aleluya, que Cristo venga por nosotros, porque nuestra ciudadanía no es en este mundo, aleluya. En este mundo somos extranjeros y peregrinos, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Señor, aleluya. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo el Salvador, aleluya, el cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra en uno semejante al de la gloria suya, aleluya. Permite que cada hermano comprenda esa palabra y se santifique y ande en el temor tuyo y trabaje en el temor tuyo, estudie en el temor tuyo, entre y salga en el temor tuyo, Señor. Viva siempre bajo tu gracia y tu bendición, cuidando la salvación, no descuidándola en ningún momento, apercibido siempre de andar tomado de la mano de Jesús, listo para partir a la presencia del Señor, aleluya. Que pueda decir verdaderamente como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aleluya. En el nombre de Jesús, bendice cada hermano, cada hermana, y llévalo en victoria, Padre mío, para la gloria de tu nombre. Te doy gracias. Ayuda a las almas, ayuda a las vidas, Padre mío, de una manera especial. Y tu pueblo restaura, redime, toca, quebranta. Vuelve al primer amor tu iglesia, vuelve a las primeras obras, vuelve al orden de la doctrina, vuelve al orden de la palabra y vuelve al orden del Espíritu Santo de Dios, para tener vida y vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús. Y Dios, para terminar, como siempre lo hacemos, amado Señor, yo te pido que ahora tu mano santa se extienda y mira a los enfermos, Señor. Permite que puedan cobrar fe. Permite que cada persona que está enferma en este momento pueda creer, Señor Dios, que en Cristo está la victoria. Porque, Señor, tu palabra lo enseña, que el Señor ya llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Por su llaga fuimos curados. Ahora mismo extiende tu mano santa aquí en mi salón y a distancia, Señor, sobre cada cuerpo enfermo. Yo reprendo el dolor, reprendo la enfermedad, llámese como se llame, y ordeno que eso salga del cuerpo de esa criatura. Ese varón, esa mujer, anciano, adulto o niño, ordeno sanidad, ordeno liberación, porque por la llaga de Cristo fuimos curados, y ordeno salud para esa criatura. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, crea los nuevos, créate los nuevos, Señor. Oh Dios, se arranca el resto sintomajero de ese cuerpo. Recibe salud, libertad, y hace lo que no puede hacer, porque Jesucristo le sanó. En el nombre de Jesús queda sano y libre, y la gloria es para ti, Padre mío, y te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, amado Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen a Dios? Si se goza, hermano, le damos gracias a Dios que nos ha concedido compartir a nuestros hermanos y amigos a distancia. Manténgase listos. Si Dios permite, mañana estaremos compartiendo la palabra de Dios a las 10:30, pero si el Señor viene hoy, nos vemos en el reino de los cielos. Dios bendiga a todos. Gloria al Señor. Y vamos a cantar con gozo.